Saludos amigos y bienvenidos a otro programa de Hoy Te Hablo De. En el programa de hoy te voy a hablar sobre la realidad virtual. Así que hoy te hablo de realidad virtual. Bueno, como bien saben, ya hace algunos días, par de días, un domingo si no me equivoco para ser preciso, se anunció el precio de las nuevas gafas de realidad virtual de HTC que tienen el patrocinio de Steam, que son las gafas de realidad virtual o el casco de realidad virtual que está promoviendo Steam directamente, hechas por la compañía HTC y se llaman HTC Vive o Vive o Vive dependiendo de donde esté, y fueron anunciadas con un precio que, si no recuerdo mal, es $799. Como saben, para inicios de febrero se anunció también por fin el que salía a la venta, que se podía comenzar los pre-order de el Oculus Rift. Así que bueno, y ya sabemos más o menos los precios de ambos equipos. El Oculus Rift por $599 trae un control de Xbox One y el visor, mientras que las HTC van a costar un poco más, pero trae los dos controles que son haptics control, que son controles que tienen, digamos, sino tienen sensación y se mueven en tres dimensiones junto contigo para dar una sensación más real, además de las dos cámaras que controlan tu posicionamiento en el ambiente 3D. Estas son las dos gafas que ya, digamos, tienen precio. También está el casco uno de los más sonados también es el casco de la PlayStation VR, que va a funcionar con PlayStation 4 y que tiene como único punto negativo que todavía no tenemos el precio. Ahora bien, yo les voy a dar mi perspectiva acerca de este tema, entendiendo que yo no soy parte de la industria. Lo que estoy diciendo está completamente basado en especulaciones mías y opiniones mías. No tengo ninguna base para decir esto que estoy diciendo es la verdad. No tengo ningún rumor, no tengo nada, no tengo ningún insider de las empresas que me esté dando información. Así que todo esto no son más que especulaciones mías, las cuales pueden ser completamente equivocadas al final. Pero les voy a dar mi opinión desde mi punto de vista y lo que me ha enseñado la experiencia. Yo tuve la oportunidad de probar el Oculus 1 hace un par de años en París, en un evento donde se hablaba de la historia de los videojuegos. Y tuve la oportunidad de probar el Oculus, el primer modelo, el que llamaron el DK1. 3 días después, cuando fui a la Gamescom en Alemania, tuve la oportunidad de probar el Oculus Rift 2, el DK2. Y efectivamente había un salto cualitativo importante. En ambos, casualmente, aunque probé un juego distinto, en uno era un juego como de helicópteros y en otro era un juego de naves, que es el juego que se va a regalar con el aparato cuando lo compres. Las HTC Vive no he tenido oportunidad de verlas, y las PlayStation VR también las probé en ese mismo Gamescom. Ahora bien, apenas pusieron las Oculus a la venta, lo primero que saltó y que por supuesto causó gran impacto fue el precio, porque todos esperaban un precio más acorde, digamos cerca de los $399, incluso menos, que era lo que inicialmente era lo que se apuntaba, lo que se quería. Según el creador de las Oculus, lo que se está vendiendo realmente responde al precio más bajo posible con la tecnología que han implementado dentro de dicho aparato tecnológico. Yo no dudo que eso sea verdad. Yo no dudo que posiblemente el precio sea lo más ajustado posible. Pero eso no quita el tema de que sean caras. Y cuando se dice que algo es caro, no significa necesariamente que esté por encima del valor que debería costar, sino que no está a tu alcance. Por ejemplo, yo apenas las pusieron a la venta, yo las preordené. Yo fui uno de los, bueno, no voy a ser uno de los primeros porque no tengo, pero inmediatamente fui a la página de Oculus Rift, hice pre-order y ahí lo tenía. Porque es algo que me llama mucho la atención, es algo que de verdad quiero probar, ya en mi casa, con mis cosas, ¿no? Pero luego empezaron a surgir toda una serie de preguntas. Lo primero es, ¿vale la pena el desembolso? No es solamente el hecho de que tienes que tener $600 o el equivalente en la moneda de tu país para poder comprar el aparato, sino que tienes que tener un computador acorde. Está bien que es cierto que la mayoría de los que van inicialmente a comprar algo como esto probablemente ya tengan un equipo ya muy bueno, un PC de altas prestaciones, pero eso no significa que aún así no sea cuando piensan en el conjunto, un desembolso grande. Además que ellos están hablando de un mínimo como de tarjeta de video que es la 970.
Y yo honestamente estoy convencido de que ese es un mínimo mínimo. A mí ya, por ejemplo, juegos como Tomb Raider, el último, solamente en Full HD, con todo al máximo, el juego no me va a 60 frames fluido con una 970 y un procesador i7. Sí, es cierto que no es última generación el procesador, pero de todas maneras, estamos hablando de Full HD con una 970. Un juego como ese no debería, no es que no debería, sino que piensas que tienes un buen computador y te das cuenta que los juegos avanzan tecnológicamente, avanzan gráficamente, evidentemente cada vez necesitas más poder. Entonces estamos hablando de 1080p, estamos hablando de Full HD, no estamos hablando de la resolución del Oculus o de la resolución del HTC, que es mucho más alta. Evidentemente tiene que serlo para que la inmersión sea más completa. Además estamos hablando de doble imagen, ¿ok? Porque esto, al final de cuentas, entonces, y por lo menos en el caso de Oculus, se recomiendan 90 frames por segundo. Entonces estamos hablando de que tu computador tiene que mover lo que sea que vayas a usar a 90 frames por segundo en una resolución posiblemente más cercana a los 2K que al Full HD, o sea, mucho más alta. Esto significa que vas a necesitar mucha más potencia de cálculo y desde mi punto de vista la 970 se va a quedar corta. Es cierto que esto va a ser dependiente del tipo de aplicación que tiene, pero entonces sería, digamos, contraproducente pensar que vas a comprar un aparato de $800 en el caso del HTC o de 600 en el caso de Oculus, para después ir a jugar a calidad media o a un nivel o a unos gráficos que no son tan inmersivos, porque la idea es justamente sumergirte en ese mundo. Entonces, para mí, yo creo ya que el computador va a necesitar ser mucho más alto, y creo que ha sido muy... ha estado muy a salvo porque no quieren inflar las prestaciones, y creo que las prestaciones van a ser más altas de lo que ellos mismos quieren admitir para evitar que las ventas sean aún más complejas. Ahora, cada tecnología nueva yo entiendo que necesita de un cierto precio para entrar en el mercado. Que las nuevas tecnologías se pagan, que los celulares nuevos incluso llegan a costar mucho más, pero entendamos la diferencia. El celular es algo, no digo que el celular valga lo que tiene que valer, pero un celular te lo llevas a todas partes, te sirve para comunicarte, haces online banking, mandas email, recibes mensajes, mandas videos a Skype, es una infinidad de funciones, y además donde tú quieras. Mientras que estos cascos de realidad virtual te van a servir solamente para estar básicamente en el cuarto donde esté tu computador y testearlo. Entonces esto empieza a crear una serie de barreras donde dice, si no hago el producto lo suficientemente accesible, lo suficientemente bajo para que la gente compre el producto y se masifique, estoy creando un problema que es el problema, lo llamo yo el problema Nintendo. Porque Nintendo sufre de este mismo problema en los últimos años. ¿Cuál es el problema? Si tu producto no vende lo suficiente, yo no voy a hacer juegos para ese producto. Pero si no hay juegos, entonces no se vende el producto. Entonces se crea un ciclo. Porque las desarrolladoras no desarrollan para Wii U porque no hay suficientes Wii U en el mercado. Pero la gente no compra más Wii U porque los juegos de esas desarrolladoras no están en el aparato. Entonces se crea un ciclo vicioso. Y lo mismo pasa con estos cascos de realidad virtual. Por un lado tienes que los pones tan altos que solo unos pocos privilegiados van a poder comprarlo inicialmente, pero entonces, ¿qué empuje van a tener las desarrolladoras en hacer juegos para algo que tienen solo unos pocos? Y aquí donde entra el problema entonces. Tú tienes unos cascos que cuestan un montón de dinero, que es muy limitado, y hasta ahora mi problema principal es que yo no veo el software que va a acompañar a esos cascos que me diga, oye, esto es lo que yo quiero. Como yo les dije, yo compré el Oculus, hice la reserva. Y 2 semanas después la cancelé. Y la cancelé porque me hice esa pregunta, pero ¿qué voy a usar? ¿Qué voy a jugar? ¿Qué hay allí que yo de verdad diga, esto vale la pena? Porque hay muchos juegos que están siendo adaptados, hay muchos juegos que se están colocando allí, pero no, o sea, tenerlos en Oculus es más inmersivo, pero no me cambia completamente. O sea, no es $600 más inmersivo. Prefiero invertir $600 en mejorar mi procesador, mi tarjeta de video o algo así, que en el casco.
que además seguramente después voy a estar frustrado porque no se mueve a los frames y con los requisitos que yo quiero. Yo quedé, digamos, un poco, ya saben, como que, pero quiero probar esto, quiero seguir experimentando. Entonces me compré una de esas, ustedes saben, esos Google Cardboards, unas versiones de esas un poco más elaboradas de plástico. No pretendo comparar en ningún momento lo que ofrece HTC o lo que ofrece Oculus con esto. Pero quiero llegar a que estoy seguro que me va a pasar lo mismo. Aquí me costaron $20. Las uso en un teléfono, yo tengo un Nexus 6P, entonces pues el teléfono tiene una muy buena resolución, tiene bastante potencia, por lo que se ve bastante bien. ¿Cuál es el problema? Que bajé algunas demos y las demos son entretenidas, pero la fascinación pasa muy rápido. Hay un juego de una silla, por ejemplo, y todo lo que haces es ir viendo. Por supuesto, no tienes controles ni nada, lo que limita un poco, pero entonces ahí empiezas a ver por todas partes, ¿no? Y el efecto es bastante interesante, es inmersivo, te mueves, vas para acá y la idea es que ellos intentan asustarte, ¿no? Es un juego de terror y entonces la luz va y viene y el efecto es simpático. Después habían algunas demos de como visita a un museo y vas viendo el museo y avanzas por una habitación y son museos reales y ves para todas partes y te acercas a algunas cosas y ok, pero después me aburrí rápidamente, a pesar de que el efecto era simpático. Pero aquí perdí solo $20. No los perdí porque espero que salgan otras aplicaciones, pero fueron $20 que asumí el riesgo. Y es esta la diferencia que yo veo que pasa aquí. No veo el software que lo acompaña y yo no pienso arriesgar $600 en la versión más económica sin tener los controladores en el caso del Oculus, que después tienes que invertir más por ello, para asumir el riesgo. No pienso asumir el riesgo de que eso luego no funcione o no arranque. Y yo estoy seguro que es el miedo que van a tener muchas personas. No solamente el miedo de que la realidad virtual no agarre vuelo, sino que posiblemente ellos ya están hablando de que como un teléfono, las gafas irán siendo mejoradas con el tiempo. Lo que quiere decir que a lo mejor al cabo de un año voy a tener un producto mejor. No voy a decir que por menos precio, quizás al mismo precio. Pero entonces los que compraron el primer modelo durante un año no tuvieron nada con qué usarlo. Y ahora los que esperaron un año no solamente tienen un modelo mejor, sino que ya empieza a salir el software. Y yo creo que este es el problema principal que están teniendo estas dos empresas. Y que voy a apartar un momento respecto a PlayStation 4 por un motivo simple. Y es que no veo el software que acompaña a estas dos salidas. No hay nada que yo diga, oye, eso es lo que quiero comprar. Porque es que además hay que entender que estos cascos de realidad virtual, más que realidad virtual, yo los llamaría de inmersión virtual o algo así. Porque tú vas a estar sentado, tú no vas a sentir nada de lo que está pasando allá adentro. Tú lo único que vas a ver. Entonces, los juegos, por ejemplo, por más que tú estés jugando un Call of Duty, un juego de carreras o lo que sea, en Call of Duty estás corriendo. Por lo que ya de por sí esa sensación no la tienes, no hay viento en tu cara, no hay. Entonces ya ahí está, o sea, está dentro, pero al mismo tiempo hay una desconexión entre lo que supuestamente estás viendo y lo que tu cuerpo está haciendo. Entonces, quizás para cosas como vamos a un museo, está bien, pero yo siento que hay cosas que no están bien claras. Y yo soy fanático de la tecnología, me gusta la tecnología y sin embargo yo tengo muchas dudas todavía. Imagínense a alguien que no está ni mínimamente interesado. Y yo siento que no lo han sabido vender porque es difícil que uno pueda apreciar la experiencia virtual si tú no tienes los cascos puestos. Es difícil venderla si tú no lo pruebas. Y yo he probado, como dije ya, el Oculus 1 y el Oculus 2 y la experiencia me divirtió, me pareció interesante. Y entonces dije, bueno, sí es algo que me gustaría tener en mi casa, pero no por $600, porque no siento que hay software que lo acompañe, no siento cuál es esa. O sea, esos mismos, yo no quiero jugar a los mismos juegos que puedo jugar con un monitor, yo quiero jugar algo que diga, esto vale la pena, para esto se creó la realidad virtual. Por ejemplo, una de las aplicaciones que he visto más interesantes respecto al Oculus, por ejemplo, fue una empresa alemana, si no me equivoco, que desarrolló una montaña rusa virtual. Con la diferencia de que tú ibas en una montaña rusa real. Entonces, en la montaña rusa real tú ibas
realmente viendo y sintiendo todo lo que iba ocurriendo, y lo que estabas viendo estaba sincronizado, pero entonces podían crear una montaña rusa donde tú estabas, por ejemplo, en un volcán con lava, en una isla desierta, en las nubes. Entonces, por supuesto, estás sintiendo las emociones, el movimiento, pero al mismo tiempo estás viendo algo completamente distinto a lo que realmente está ocurriendo. Eso es una aplicación interesante, pero en tu casa es mucho más complicado. Entonces, llegando al tema ahora de la PlayStation VR, lo primero que tiene una ventaja, todavía no haber anunciado el precio. Y eso podría ser el primer punto con el cual Sony podría marcar una gran diferencia. Si logran hacerlo a un precio mucho más accesible que el de los dos competidores. La otra ventaja, que para mí es la principal, ¿ok? Es el hecho de que se supone que esto va a funcionar como una PlayStation 4. Ya sabemos que la PlayStation 4 está muy lejos de cualquier PC. Desde el punto de vista de potencia. Por lo cual, este no es el punto aquí. Lo que es interesante es saber que la experiencia, los juegos, las aplicaciones o todo lo que salga va a estar optimizado para funcionar en una PlayStation 4. Entonces, allí hay una gran ventaja desde el punto de vista en que, bueno, ellos adaptarán los gráficos y todo lo que puedan a ese entorno. Pero tú sabes que te va a funcionar de la mejor y de la manera más óptima posible, porque está hecho para esa máquina. Si tiene que correr a 400 frames o a 2 frames, bueno, correrá lo que tenga que correr para que la experiencia sea igual. Pero va a correr igual para todo el mundo. No es que yo tenga una PlayStation 4 más lenta y tú una más rápida, entonces tú vas a poder... No. Entonces, eso, al programar esto para una máquina cerrada, tienen una gran ventaja y es el poder del control. Por supuesto, las desventajas, no siendo tan potente, posiblemente veremos que muchos de los juegos van a estar, gráficamente van a ser mucho más simples. Pero bueno, esto habrá que ver cómo Sony lo soluciona o cuáles son sus planes. Entonces yo creo que Sony en ese sentido tiene dos ventajas. Una, que aún puede decidir un precio mucho más accesible, y el otro, el hecho de que al ser una máquina cerrada todo puede ir igual. Si Sony logra hacer esto de anunciar el precio justo y al mismo tiempo a programar buenas demos, entonces mucha gente pues preferirá arriesgarse sabiendo que Sony está detrás por estas gafas para probar al menos o para introducirse en el mundo de la realidad virtual. Y esto no puede hacer más que beneficiar luego a compañías como HTC y Oculus, porque una vez que tú pruebas algo y te funciona, te gusta, tú vas a querer ir por algo mejor. Entonces si ellos logran introducir al público, a la gran masa, a través de PlayStation 4 en ese mundo, luego HTC y Oculus no podrán otra cosa que beneficiarse de ello. Pero si el precio de la PlayStation VR sigue siendo alto también, o si la PlayStation VR no convence, no vas a lograr después que esta gente migre a un sistema mucho más alto. Yo estoy seguro que Oculus está vendiendo para cuando te suscribías. Yo me suscribí y se supone que las iba a recibir en mayo. Había gente ya para julio. Es decir, que están vendiendo. Entonces, pues, bien por Oculus, bien por HTC. Bueno, HTC aún no ha abierto pre-order ni nada. Bien por Oculus en este caso. Bueno, HTC ya tenemos el precio. Y yo espero que sigan vendiendo. Yo espero que sigan vendiendo, porque de otro modo, si no venden, esto va a quedar aquí. De nuevo, va a ser solamente una fase y nadie va a invertir en ello. Y tienen que vender para que se produzca software para ello. Entonces, quizás desde mi punto de vista, las de HTC tienen un punto a favor, que es tener a una mega empresa como Steam detrás, que puede impulsar muchísimo más que ellos logren llevar este producto adelante. Esto es importante. Sin embargo, si alguien me pregunta en este momento si debe invertir en la realidad virtual, yo le diría no gastes tu dinero, no gastes $600 en esto ahora, ¿ok? Si, a menos que tú seas una persona que $600 no represente absolutamente nada para él. O sea, $600 es como que yo ahorita me saque del bolsillo $1 y me compre un caramelo. Si eso para ti son $600, entonces sí, necesitamos gente como tú que invierta y crea en eso. Pero para los que no pueden dar eso y que sería más bien un sacrificio o un lujo, no inviertas
hasta que el producto no esté afuera y esperes a una segunda versión que seguramente va a estar mejorada y posiblemente más económica. O incluso cuando salga la segunda versión vas a poder conseguir la primera versión usada a precios mucho más accesibles. Esta sería mi recomendación. La realidad virtual todavía está apenas naciendo. Hay poco software disponible. Los precios son muy altos. Pero yo creo que es una tecnología que va a ir tomando fuerza. Pero no creo que es algo que ya de aquí al año que viene va a estar... Todo el mundo va a querer una. Recordemos lo que pasó con Wii, recordemos lo que pasó con Kinect, recordemos lo que pasó con los Move de PlayStation. La tecnología parecería que había tomado al mundo por sorpresa y hoy en día nadie los usa. Todos quieren seguir usando su control normal. Entonces, lo mismo, sé precavido con tu inversión en la realidad virtual, dependiendo de tus posibilidades económicas. Espera y veamos qué es lo que nos depara el futuro. Este año el E3 debe estar muy cargadito de información. En diciembre seguramente tendremos más información. Es el momento fuerte en el que todos van a poner la carne en el asador. Este diciembre va a ser vital para la realidad virtual. Así que, ¿por qué apurarse? Este año nos quedan muchos juegos, nos quedan muchas cosas por probar, muchas cosas por hacer. Así que, si tienes 600 y estás pensando en qué invertirlo, si tienes un buen computador o necesitas mejorar tu computadora, yo te diría mejor espérate que pronto van a salir las nuevas tarjetas de video de Nvidia y de AMD e invierte en unas buenas tarjetas. Ten una computadora a nivel para cuando el año que viene quieras invertir en el realidad virtual, entonces tengas un computador lo suficientemente potente para que no preocuparte por si eso va a ser posible moverlo a 90 frames o no. Así que esa es mi recomendación, eso es lo que yo te diría por ahora. Vamos a esperar a ver qué dice Sony con el precio, vamos a esperar a ver qué pasa con Sony. Pero honestamente, la realidad virtual seguramente va a ser muy buena, pero no es todavía algo para invertir este año. Te diría, espérate un añito más, esperemos al año que viene y luego ve si es algo que tomó vuelo, no tomó vuelo y si es algo en lo que todavía estás interesado. Esa es mi opinión. Esto ha sido todo por hoy en Hoy te hablo de, y hoy te hablé de realidad virtual. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.